Buenos días, ingeniero y compañeros. El día de hoy, mi grupo y quienes hablan vamos a poner sobre lo que es el soporte físico y soporte lógico de las computadoras como servidores y redes LAN. Los integrantes son Alcalde Tirado José, Adriano Suárez Tracy, La Torre Vázquez Darlín, mi persona Vigo Corilla André, Saavedra Castro Julio y Mendoza Rivera Jiménez. Bueno, el contenido a continuación es respecto al capítulo 1, soporte físico y lógico de las computadoras que usan como servidores, ¿no? Basadas en la línea de Microsoft y software libre. El capítulo 2 tenemos los conceptos básicos, tipo de redes, topología, dispositivos y componentes. Y por último, el capítulo 3, el diseño de una red LAN y uso del Packet Tracer. Bueno, comenzando tenemos lo que es Microsoft. Microsoft es una empresa multinacional de tecnología fundada por Bill Gates en 1975, donde más que nada es conocido por todos sus productos como su sistema operativo, lo que es el Microsoft 365, las consolas Xbox, entre otras plataformas, ¿no? Como la nube Azure también. Sus principales productos en línea de Microsoft son el Windows Server, que tiene diferentes versiones. Windows Server es un sistema operativo de servidor de Microsoft que se utiliza para empresas para gestionar lo que es redes, servicios, almacenamientos y usuarios, ¿no? Como dije, cuenta con diferentes versiones y cada una con mejoras de seguridad y rendimiento, ¿no? Y compatibilidad en la nube. Luego tenemos el SQL Server, que es una gestión de base de datos, ¿no? De Microsoft, que permite almacenar y organizar diferentes y grandes cantidades de datos, ¿no? De forma segura y eficiente. El Hyper-V, que es una plataforma de virtualización de Microsoft que permite crear y administrar máquinas virtuales en un servidor físico, ¿no? Luego tenemos el Active Directory, que es gestión de usuarios y permisos, Microsoft Exchange y Microsoft Azure, ¿no? Que es la plataforma en la nube de Microsoft que ofrece muchos servicios, incluyendo almacenamiento de redes, inteligencia artificial, máquina virtual, de base de datos, entre otros. Y bueno, tenemos a los servidores, que según IBM, los servidores son un sistema informático diseñado para proporcionar servicios de almacenamiento de datos y procesamiento de aplicaciones o gestión de redes, ¿no? Estos equipos físicamente similares a una computadora son diseñados para trabajar las 24 horas del día y manejar grandes cantidades de información y ofrecer así servicios a muchos usuarios al mismo tiempo. Bien, ahora pasamos a lo que es soporte físico basado en Microsoft. Bueno, el soporte físico basado en Microsoft más que nada se refiere a lo que es el hardware necesario para que un servidor funcione correctamente usando un sistema operativo, en este caso de Microsoft, ¿no? Como Windows Server. Microsoft también establece una serie de requisitos mínimos y recomendados de hardware para poder así asegurar que el sistema se ejecute de forma estable y segura y eficiente, ¿no? Ya sea Windows Server Core, que es un modo sin entorno gráfico, o Server with Desktop Experience, que es con entorno gráfico, ¿no? Y bueno, algunos componentes físicos principales serían el procesador, que sería mínimo de 1 GHz, con una arquitectura de 4 bits, de soportar distintas funciones avanzadas, ¿no? Esto permite también que el servidor eh, procese tareas complejas y ejecute máquinas virtuales, ¿no? También otro punto sería la memoria RAM, ¿no? Que lo mínimo recomendable es 16 GB, pero lo ideal es 32 a más, ¿no? 32 GB a más para cargas pesadas, ¿no? Se necesita esta memoria RAM para que Windows Server ejecute muchos servicios al mismo tiempo. Tenemos el almacenamiento a través del disco duro o SSD, que se requiere un mínimo de 32 GB de espacio de disco duro y en general se recomienda más espacio para lo que es el archivo de sistema, actualización y aplicaciones, ¿no? La placa base y buses también. Estas placas deben tener compatibilidad con buses modernos como PCI Express y soporta múltiples tarjetas red y almacenamiento, ¿no? Y permite ampliar capacidades del servidor fácilmente. Después tenemos la conectividad de red, ¿no? Que Windows Server siempre se comunica a través de TCP/IP y se recomienda usar herramientas como Network ATC para facilitar la configuración de red, ¿no? Ya que una buena red garantiza estabilidad y mayor velocidad de conexión, ¿no? Y acceso remoto.
Bien, y por último, pasando al soporte lógico basado en Microsoft. Este más que nada se refiere a lo que es lo referente a programas, servicios, configuraciones y funciones del software, ¿no? Que permite que todos los servidores funcionen correctamente, ¿no? En el caso de Microsoft, este soporte se enfoca principalmente en lo que es soluciones de Windows, Server, servicios como la nube, entre otros, ¿no? Esto incluye más que nada soporte técnico, especializado para los sistemas de servidores, ¿no? Que cumpla con un ciclo de vida del producto, con actualizaciones también, uso de licencias y aplica para servidores locales y para entornos virtuales como Microsoft Azure. Bueno, para el soporte lógico tenemos el primer punto, lo que es el servidores lógicos de Azure, donde ofrece soporte para servidores lógicos, especialmente para Azure SQL Database y Azure Synapse Analytics. Eh, bueno, eso también permite manejar la base de datos de la nube sin preocuparse por lo que es el hardware físico, ¿no? Y para sus servidores lógicos que es un contenedor de base de datos, administra lo que es el acceso a usuario, reglas de firewall y auditorías de seguridad, ¿no? Después tenemos lo que son las funciones de seguridad de Windows Server justamente, que incluye el Windows Defender, que es protección contra malware en tiempo real, Shell BMS, que es aislamiento de máquinas virtuales para evitar accesos no autorizados, y lo conocido como Just in Time para la administración, que permite dar acceso administrativo temporal solo cuando realmente se necesita, ¿no? Esto hace que el entorno de aquí sea más seguro y estable, ¿no? Frente a amenazas internas y externas. Y la gestión de Azure y soporte continuo, ¿no? Microsoft ofrece también diversas herramientas para la gestión continua de los servicios en la nube también, ¿no? Como Azure Portal para administrar recursos y configuraciones, soporte técnico las 24 horas al día, 24/7, con distintos niveles de suscripción, la automatización también que es importante, ¿no? Y esto en general garantiza un rendimiento más estable y confiable, ¿no? Incluso sin intervención directa del usuario final. Bueno, el software libre es aquel que te da libertad de usarlo, estudiarlo, modificarlo y compartirlo a tu gusto sin que tener que pagar licencias ni depender de empresas tal como Microsoft u otras, ¿no? Tienes el mayor control sobre la tecnología. Ahora, cuando nos referimos a soporte físico, nos referimos al hardware del servidor, no tanto como la RAM, procesador, discos duros o SSD, tarjetas de red, las fuentes de poder. Aunque el hardware no puede ser libre en sí mismo, porque no se puede copiar o modificar como el software. Se dice que un servidor tiene soporte físico basado en software libre cuando este hardware es completamente compatible con sistemas operativos y herramientas libres tal como GNU Linux sin necesidad de drivers u otras cosas. Por ejemplo, un servidor del PowerEdge se le podría instalar Ubuntu Server, ¿no? Y puedes usarlo al 100% sin depender de Windows u de otras herramientas. También podías administrarlo con herramientas como IPMI, Redfish, entre otras. Entre las ventajas que te otorgan estas son el ahorro en licencias, más seguridad y transparencia, independencia tecnológica, mayor compatibilidad con sistemas Linux y herramientas. Bueno, ahora cuando nos referimos a software libre, bueno, en el soporte lógico, tiene varios puntos, ¿no? Por ejemplo, el tanto que son todos los servidores, todo el sistema puede ser usado, modificado y compartirlo libremente sin pagar licencias. Por ejemplo, usar en Apache, Postgres, bases de datos como MySQL, conjunto de frameworks, entre otros más, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los sistemas operativos como Ubuntu Server, lenguajes de programación como Java, Python, frameworks como Spring Boot, Django, Express.js, servidores como web como HTTP, Apache HTTP, base de datos Postgres, MySQL, la virtualización y contenedores como el Docker, el monitoreo y administración como Grafana, entre otros, ¿no? Bueno, todos estos se componen básicamente de sistema operativo, lenguajes de programación, frameworks, servidores, entre otros, lo que significa que el servidor en este caso puede funcionar al 100% sin depender de licencias privativas, ¿no? Ni de empresas como Microsoft. Se puede usar, modificar y compartir bueno,
libremente. Bueno, aquí podemos ver un cuadro comparativo. Bueno, los componentes tenemos el sistema operativo, lenguajes de programación, entre otros. Se va a comparar a Microsoft como software propietario y software libre, ¿no? En el sistema operativo tenemos a Windows Server, mientras que en el software libre tenemos distintas variedades, ¿no? Ubuntu Server, Debian, entre otras. Lenguajes de programación, Visual Basic, en software libre Python, Java, en servidor web IIS, mientras que en software libre tenemos al Apache HTTP Server, base de datos como Microsoft SQL Server, que es de pago, mientras que en software libre tenemos MySQL, entre otros. Y así cada uno de los componentes tiene sus respectivas diferencias, ¿no? Bueno, el punto a favor para el software libre es que como tanto como Linux, Apache o Postgres es completamente gratuito, ¿no? No hay necesidad de pagar licencia. Al ser de código abierto cualquiera puede auditar el software, encontrar vulnerabilidades y mejorarlas, ¿no? Mientras que tenemos por el otro lado a Microsoft, que algunas empresas ya están familiarizadas con este tipo de software, lo cual les ayuda o reduce la curva de aprendizaje, ¿no? También cuenta con un soporte técnico especializado, profesional y directo, lo cual ayudaría a resolver algunos errores, ¿no? Bueno, tantos como hemos visto a lo largo de esta comparativa y en este capítulo, tanto como el software libre y el software propietario tienen sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, GNU Linux destaca por su libertad, estabilidad y costo cero, mientras que Microsoft ofrece una integración empresarial más completa, ¿no? Soporte oficial y entre otras herramientas más avanzadas. Luego continuamos con el capítulo 2, el cual hablaremos acerca de las redes, los tipos de redes, su topología y los dispositivos y componentes de este. Primero definimos qué es una red. En este caso se define como un conjunto de computadoras interconectadas entre sí. Esta conexión involucra dos componentes principales. La primera es la parte física, que está compuesta más que todo por el hardware y los medios de transmisión. Y luego tenemos la parte lógica, que tiene que ver más que todo con el software, los programas que controlan esa transmisión y información o datos que es transmitida. Luego tendríamos lo que viene a ser el tipo de redes. Le hemos dividido según su tecnología de transmisión, se divide en dos. Las redes de punto a punto, que es la primera. En este caso, cada computadora tiene su propio medio de comunicación, lo que significa que no hay interferencias ni colisiones con otros equipos. Aquí existen dos formas en las que se puede transmitir información. Primero, mediante conmutación de circuitos, donde se establece una conexión física entre dos dispositivos, mientras dure la comunicación. Es como una llamada telefónica, la línea queda ocupada hasta que termine la conversación. Luego está la conmutación de paquetes. Aquí el mensaje se divide en partes llamadas paquetes que viajan por rutas diferentes y pueden llegar desordenados, pero al final se van a reorganizar para poder reconstruir el mensaje. Este método es muy usado actualmente en Internet, ¿no? Por lo general, este tipo de red usa una topología en estrella con un switch como centro que va a gestionar las conexiones entre los dispositivos de forma más eficiente. El segundo tipo de red, según su tecnología de transmisión, son las redes de difusión. En este caso, todos los ordenadores comparten un único medio de comunicación y cada vez que un equipo envía un mensaje, el cual se llama trama, este va a llegar a todos los demás, aunque no siempre esté dirigido a todos. Bueno, estas redes normalmente usan topologías como bus, anillo o estrella con hat, y en este caso cuando un mensaje va dirigido a todos se le llama mensaje de broadcast. Un ejemplo claro de esto es cuando una computadora se conecta a una red y busca un servidor de HCP, en este caso para que le asigne una dirección IP. Aunque todos reciben las tramas, solo las procesan si van dirigidas a ellos, si no las ignoran como el medio de comunicación es compartido. En este caso, uno de los desafíos es evitar que los mensajes choquen entre sí. Para esto existen dos formas de asignar el uso del canal: la asignación estática, donde se reparte el ancho de banda de forma fija entre los dispositivos, y la asignación dinámica, que reparte el canal según quien lo necesita en ese momento. En este caso se usa el protocolo CSMACD, típico en redes Ethernet, donde cada equipo va a verificar si el canal está libre antes de enviar. En este caso, si se detecta una colisión, espera y vuelve a intentarlo. Este tipo de red permite que sea más eficiente y se eviten interferencias innecesarias.
Continuando tenemos los tipos de redes, en este caso va a ser según su tamaño. El primero es la red es PAN, en este caso la red de área personal. Es la red más pequeña, en la cual sirve para conectar dispositivos personales como el celular con los audífonos o una laptop con un mouse. Eh, Puede ser por cable o también puede ser inalámbrica. Por ejemplo, cuando usamos Bluetooth estamos usando una PAN. No tiene mucho alcance, solo unos metros, por eso se usa en casa o en el cuerpo, como los relojes inteligentes. También, aunque también se ha empleado en temas de IoT, como en casas inteligentes, se usa para conectar luces o sensores. Segundo, tenemos la red LAN, que es lo que más usamos en casas o oficinas. Nos permite conectar computadoras, impresoras y otros dispositivos para compartir internet o archivos. Puede ser por cable o vía Wi-Fi. Si hay muchas computadoras, ya vamos a usar aparatos como los switches o routers para organizarlos. Aunque tiene más alcance con una PAN, no llega tan lejos. En este caso, si queremos unir varias LAN, se puede crear una red más grande llamada MAN, que va a conectar edificios o zonas dentro de una ciudad, que a continuación es la que sigue. En este caso, la red MAT conecta varias redes LAN dentro de una misma ciudad. Por ejemplo, en la universidad, una universidad con varios campus puede usar una MAN para que esté conectado. También las empresas grandes o los municipios usan fibra óptica o WiMAX para cubrir distancias largas sin perder la velocidad. Es como una LAN pero más extendida. Continuando, tenemos luego lo que viene a ser la red WAN o redes de área amplia. En este caso, este tipo de red va a permitir conectar redes locales y metropolitanas que están a grandes distancias, incluso en diferentes países. En este caso, a diferencia de una red LAN, la velocidad es más baja, pero su alcance es mucho mayor. Para mantener la conexión activa y estable, se usan protocolos de enrutamiento dinámico que pueden cambiar la ruta de los datos si ocurre algún problema en el camino. También las redes WAN usan una técnica llamada almacenamiento y reenvío, donde los datos pasan por varios nodos. En cada nodo la información se guarda un momento y luego se reenvía al siguiente. En este caso, la forma en que viajan los datos hay de dos modos. La primera es con conmutación de circuitos, que se crea un camino dedicado entre emisor y receptor, como si fuera una línea reservada durante una llamada telefónica. Y la otra es con conmutación de paquetes. Los datos se dividen en paquetes pequeños, llamados paquetes. Cada uno puede tomar un camino distinto y al llegar al destino se reordena para reconstruir el mensaje completo. Y por último tenemos lo que viene a ser la red de área global GAN. Este caso es una red que conecta múltiples redes WAN en todo el mundo, permitiendo así la comunicación global. Aquí se apoya de la infraestructura internacional como satélites, cables submarinos de fibra óptica y redes WAN interconectadas. Un buen ejemplo de esto es el Internet, que es la red más grande del mundo, la cual nos ha permitido conectarnos internacionalmente con personas de otros países, de otros lados. Y gracias a estas redes GAN hoy podemos hacer videollamadas, ¿no? De personas de diferentes partes, acceder a servicios en la nube y el hecho de poder navegar por una página web, ya sea de cualquier país. Ahora pasamos con topología. La topología de red define cómo se organizan física o lógicamente los dispositivos, los nodos, y conexiones dentro de la red. Afecta el rendimiento, la escalabilidad, la tolerancia a fallos y la facilidad del mantenimiento. Esas pueden clasificarse en dos categorías. Topologías físicas, que hacen referencia a la disposición tangible de los cables, dispositivos y demás componentes, y la topología lógica, donde indican cómo se mueven los datos por la red independientemente de su diseño físico. En cuanto a sus tipos, tenemos la topología en bus, donde todos los dispositivos están conectados a un único cable central. Y en cuanto a sus ventajas, es que es de bajo costo de implementación, ya que utilizan menos cableado, fácil de instalar para las redes pequeñas y adecuada para las redes temporales o experimentales. En sus desventajas tenemos difícil de identificar y solucionar errores. Si el bus principal falla, toda la red se cae. Y en cuanto a la velocidad disminuye a medida que se agregan más dispositivos. Ahora tenemos la topología en estrella, donde todos los dispositivos están conectados a un nodo central, generalmente es un switch, un hub, y la comunicación entre los dispositivos pasa obligatoriamente por este nodo.
En sus ventajas tenemos que es fácil de instalar, configurar y administrar, y de presentar fallas en su cable o dispositivo individual no afecta el resto de la red. Es de alta escalabilidad, es sencillo de añadir o eliminar dispositivos. Eh, Tiene un buen rendimiento debido a la reducción de colisiones. En cuanto a sus desventajas, si el nodo central falla, toda la red deja de funcionar y se requiere de más cableado en comparación a la topología en bus. Y es de un mayor costo por el uso del dispositivo central, que es el switch o el hub. Ahora tenemos la topología en anillo, donde cada dispositivo está conectado a otros dos dispositivos formando un anillo cerrado y los datos viajan en una única dirección o en ambas, dependiendo si es un anillo dual. Pasando por cada nodo se llega al destino. En sus ventajas tenemos que el rendimiento es consistente incluso con muchos dispositivos y no hay colisiones de datos ya que un solo nodo puede transmitir a la vez y permite identificar fallas en puntos específicos. En sus desventajas tenemos que una falla en cualquier nodo puede interrumpir toda la red, al menos que haya redundancia. Es compleja de instalar y de mantener. Y agregar o quitar dispositivos puede afectar el funcionamiento general. Como cuarto punto tenemos la topología en malla, en la que cada dispositivo se conecta directamente con los demás dispositivos de la red, creando múltiples rutas de transmisión. En sus ventajas destacan que es altamente confiable. Si una conexión falla, los datos pueden tomar otra ruta. Ofrece excelente redundancia y tolerancia a fallos y es ideal para aplicaciones críticas, militares, bancos o servidores centrales. En cuanto a sus desventajas, el costo es elevado debido a la gran cantidad de cables y puertos necesarios. Su instalación y mantenimiento también son complejos y no es viable para redes pequeñas o con recursos limitados. Como quinto punto, la topología híbrida combina dos o más topologías en una sola red. Por ejemplo, una red principal en estrella con sobresedes en bus o anillo. En cuanto a sus ventajas, la flexibilidad, es decir, que se adapta a distintos entornos o necesidades. Es escalable, puesto que permite el crecimiento de la red sin afectar su estructura principal. Y se pueden aprovechar las ventajas de diferentes topologías. En cuanto a sus desventajas, aquí tenemos que es la complejidad en el diseño e implementación. El costo es relativamente alto, dependiendo de las topologías combinadas, y requiere administración técnica especializada. Ahora pasamos con los dispositivos y componentes. Esos son bloques de construcción físicos que permiten que una red funcione correctamente y su correcta elección, configuración y mantenimiento constituye una parte fundamental del soporte físico y lógico de las redes LAN y WAN. Aquí destaca el switch, que es el conmutador. Es un dispositivo que interconecta múltiples equipos dentro de una red local, LAN, y gestiona el envío eficiente de datos usando las direcciones MAC. Opera principalmente en la capa 2 del modelo OSI. En cuanto a sus ventajas, reduce las colisiones en la red, mejora la velocidad y el rendimiento general y permite segmentar redes. En cuanto a sus desventajas, es de mayor costo frente a un hub y requiere conocimientos técnicos para configuraciones avanzadas. Como segundo tenemos el router, el rotador, que es un dispositivo que conecta redes diferentes como una red local con internet, utiliza direcciones IP para dirigir los datos al destino correcto y opera en la capa 3 del modelo OSI. En sus ventajas tenemos que permite el acceso al internet y conexiones entre redes. Proporciona servicios como DHCP y NAT. Y ofrece funciones básicas de seguridad, el firewall, y en sus desventajas, la configuración es más compleja y puede convertirse en un punto de falla si no se gestiona bien. Como tercer punto tenemos el Access Point, que es un punto de acceso inalámbrico, en el que es un dispositivo que permite conectar dispositivos móviles a una red cableada a través de la señal Wi-Fi, extiende la conectividad inalámbrica en un área determinada. En cuanto a sus ventajas, tenemos que permite la movilidad y conexión sin cables, aumenta la cobertura de red, soporta múltiples dispositivos al mismo tiempo. En sus desventajas, es de menor velocidad que las conexiones por cable, es vulnerable a interferencias y accesos no autorizados. Ahora tenemos el módem, que es el dispositivo que convierte señales digitales en analogías y viceversa, permitiendo la conexión entre la red local y el proveedor de servicios de Internet. En sus ventajas, este facilita el acceso a Internet, es compatible con diferentes tecnologías,
ADSL, el cable, fibra. Y en sus desventajas, requiere un router para crear una red local completa y puede presentar interferencias según el medio usado. Como quinto componente tenemos el firewall, el cortafuegos. Es un sistema físico o lógico que filtra y controla el tráfico entre redes, bloqueando accesos no autorizados según las reglas de seguridad definidas. En sus ventajas destacan que protege a la red de amenazas externas, permite controlar el tráfico interno y externo, mejora la seguridad global del sistema y en sus ventajas puede ralentizar el tráfico si no está optimizado y requiere de conocimientos técnicos para su correcta configuración. Como sexto componente, el servidor de red es un equipo que brinda servicios y recursos compartidos a otros dispositivos conectados. Puede alojar archivos, sitios web, correos, aplicaciones, entre otros. En sus ventajas tenemos que centraliza recursos y servicios, facilita el control de usuarios y datos y ofrece servicios múltiples de forma simultánea. En sus desventajas tiene un costo elevado de instalación y mantenimiento y necesita administración especializada. Como séptimo componente tenemos el hub, el concentrador, que es un dispositivo que distribuye la información recibida a todos los dispositivos conectados, no distingue destinos y opera en la capa 1 del modelo OSI. En sus ventajas tenemos que es económico y fácil de usar y es útil en redes pequeñas o de prueba. En sus desventajas, no filtra tráficos, provoca colisiones, es de bajo rendimiento y obsoleto frente a los switches modernos. Eh, como octavo componente y el final, es un repetidor o amplificador de señal. Son dispositivos que amplía o regenera la señal para extender la cobertura de una red cableada o inalámbrica. En sus ventajas tenemos que mejorar el alcance de la red, instalación sencilla y económica, y en sus desventajas puede repetir señal con interferencias y no mejora la velocidad, solo el alcance. Cisco Packet Tracer es un simulador de redes desarrollado por Cisco System que emula dispositivos Cisco routers, switches, puntos de acceso, servidores y dispositivos LOTE. Permite crear laboratorios virtuales para diseñar, construir y probar redes sin necesidad de comprar equipos físicos costosos y es ideal para entrenamiento profesional como para pruebas y diseño de redes reales. Es utilizado sobre todo para la simulación de redes, lo cual permite crear topologías desde redes simples hasta arquitecturas complejas empresariales, visualización de flujo de datos que nos ayuda a observar cómo viajan los paquetes en tiempo real o paso a paso, ayudando a entender protocolos y detectar fallos, el amplio soporte de protocolos que ayuda a soportar protocolos de diferentes capas, TCP, IP, OSPF, entre otros. Configuración SLI realista. Simula la experiencia de configurar dispositivos Cisco a través de comandos CU, que es útil para practicar para exámenes como el CCNA. Y sobre todo se utiliza para herramientas de análisis integradas. Incluye ping, tracerouter, análisis de paquetes y tablas de enrutamiento esenciales para pruebas y resolución de problemas. En algunas aplicaciones del Packet Tracer tenemos el diseño y prueba de redes que permite crear prototipos de redes y probar configuraciones antes de implementarlas físicamente. Formación y certificaciones, el amplio uso en programas de formación como Cisco Networking Academy es ideal para el CCNA y el CCNP. El análisis de tráfico y fallos visualiza el recorrido de los paquetes, detecta cuellos de botella o errores en la configuración. Y para pruebas de seguridad, que es útil para probar segmentaciones de redes, ACLS, políticas de seguridad y aislamiento de tráfico. En cuanto al diseño de Red LAN, tenemos que una LAN, una Local Area Network, conecta dispositivos dentro de una zona pequeña, ya sea una oficina, un edificio o un campus. Permite compartir archivos, impresoras y acceder a Internet. Y sobre todo permite crear redes LAN tanto cableadas como inalámbricas simulando su comportamiento real. Tenemos, por ejemplo, tres tipos de LANs aquí. LAN Ethernet cableada, que simula switches y conexiones por cable y permite estudiar el rendimiento, congestión y segmentación de red. El LAN inalámbrica, que permite añadir puntos de acceso Wi-Fi, configurar seguridad y estudiar la cobertura inalámbrica. Y VLANs o Virtual LANs,
que segmentan lógicamente la red para aislar tráfico, aumentar la seguridad y reducir dominios de broadcast. Luego tenemos los componentes de la red LAN y las etapas de diseño de LAN. Tenemos, por ejemplo, los switches que conectan los dispositivos finales y pueden simular switches con soportes VLAN o PoE y agregación de enlaces. También tenemos los routers que conectan distintas redes LAN con el Internet y permiten simular protocolos de enrutamiento dinámico como OSPF y EIGRP. Los puntos de acceso también que proporcionan conectividad Wi-Fi y permiten configurar nombre de red. También tenemos los dispositivos finales como los PCs, laptops, teléfonos IP, impresoras y dispositivos que son importantes para probar el tráfico y el servicio de la red. Y los servidores que pueden simular servicios HTTP o FTP para ver cómo funciona y cómo interactúa con la red. Para el diseño de LAN tenemos el definir los requisitos de cuántos usuarios habrá, qué aplicaciones usarán, como si se va a utilizar voz, video, datos, qué velocidad de red se necesita y los requerimientos de seguridad y crecimiento futuro. También se tiene que elegir la topología, o sea, escoger cómo se conectará a los dispositivos, ya sea como la estrella mayor jerárquica que ya ha mencionado antes mi compañera. Y el seleccionar dispositivos que switches, routers, APs y servidores son necesarios para esta, configurar la red, definir IPs, VLANs de seguridad, protocolos de arrendamiento y por último probar y verificar, asegurarse que todo funcione correctamente antes de implementarse físicamente. En la configuración de dispositivos tenemos los routers que configuran las interfaces y direcciones IPs, además de aplicar protocolos de enrutamiento y configurar NAT para acceso a Internet. También usa ACLS para filtrar tráfico y mejorar la seguridad. Tenemos los switches que crean VLANs para separar tráfico, configurar enlaces troncales para VLANs, implementar Spanning Tree Protocol para evitar los bucles y configurar el Ether Channel para combinar varios enlaces. En la configuración de la red inalámbrica tenemos el crear el VLAN para separar tráfico, el configurar enlaces troncales para VLANs, el implementar el Spanning Tree Protocol System para evitar bucles, el configurar el SSID, el nombre de la red Wi-Fi, el seleccionar la seguridad, ya sea WP o WPA2, y el asignar direcciones IP a clientes Wi-Fi. Y por último tenemos la configuración de los servidores IPCs, configurar direcciones IPs, máscaras de subred, gateways y DNS, además de verificar acceso a servicios como web, FTP, DNS, entre otros. Y tenemos las pruebas y verificación finales que tendríamos, por ejemplo, la conectividad, el usar comandos como ping y tracerouter para comprobar que los dispositivos se comunican entre sí, la prueba de servicios, acceder a páginas web, resolver nombres como de DNS, obtener direcciones IPs y en cuanto a la seguridad tenemos el verificar ACLS y VLANs bloqueando el tráfico no autorizado, la redundancia, el simular las fallas de enlaces o dispositivos para asegurar que el tráfico sigue funcionando por rutas alternativas, el análisis de paquetes, que se tiene que verificar el usar el modo de simulación para capturar y analizar paquetes y permitir estudiar cabeceras, datos que sean útiles para entender estos protocolos. Y el entorno de trabajo Packet Tracer tenemos, por ejemplo, el espacio lógico o Logical Workspace, que es el lienzo donde se diseñan las redes virtuales y permite conectar dispositivos, configurar protocolos y observar la lógica de red. También tenemos el espacio físico, Physical Workspace, que representa físicamente edificios, pisos y racks, útil para planificar despliegues reales y cableado. Tenemos los modos de operaciones en tiempo real, simula el comportamiento normal de la red. Y simulación que permite ver qué paso a paso, cómo viajan los paquetes. Y otras áreas que tenemos son la barra de herramientas, guardar, deshacer y hacer zoom entre otras actividades. El área de dispositivos y componentes, router y switches y PCs. Y el área de trabajo donde se construye la red. Bien, luego tendríamos el cambio en los puertos de conexión, partiendo con la identificación del puerto incorrecto o el cual está mal conectado. El primer paso vendría a ser revisar si se está utilizando actualmente y es adecuado.
y esto se puede observar desde la vista lógica del Packet Tracer o desde la CLI del dispositivo. Luego tendríamos que eliminar la conexión existente. Se selecciona la herramienta de conexión y se borra el cable conectado entre los dispositivos, ¿no? Esto liberaría los puertos que están utilizados. Luego tendríamos que seleccionar el nuevo puerto deseado, dependiendo del diseño o necesidad del sistema, ¿no? Se elige otro puerto disponible. Por ejemplo, Fast Ethernet 0/2 en lugar del 0/1. Luego tendríamos la reconexión. En este caso se vuelve a conectar los dispositivos usando el cable apropiado, ¿no? Cobre directo, cruzado, entre otros, asegurando la selección de los nuevos puertos. Y por último, la verificación de conectividad, en el cual se utilizan herramientas como Ping o ShowIP Interface Brief para comprobar que los puertos ahora estén activos y correctamente conectados. Bien, por último tendremos la configuración de los parámetros de red. En este caso es en el Packet Tracer e implica definir correctamente la dirección IP, ¿no? La máscara de la subred, la puerta de enlace y servidores DNS, ¿no? Para cada dispositivo que está en la red. Esto permite que todos los equipos puedan comunicarse entre sí de forma ordenada y eficiente. Luego tendremos algunos parámetros básicos para configurar, que vendría a ser la dirección IP, ¿no? En este caso, la que identifica de manera única cada dispositivo que está dentro de una red y que se puede asignar manualmente o mediante DHCP. Luego tendríamos la máscara de subred. En este caso, define el tamaño de la red y cuántos dispositivos pueden conectarse dentro de la misma subred, ¿no? Luego tendríamos la puerta de enlace, que es el gateway. La dirección IP del router que conecta a la red local a redes externas como Internet, la cual es clave para el enrutamiento. Y por último, el servidor DNS, que se configura si es necesario traducir nombres de dominio en direcciones IP. La importancia de poder configurar esto correctamente permite la comunicación dentro y fuera de la red local, facilita la gestión y seguridad de los dispositivos conectados y es base fundamental para que funcionen servicios como DHCP, DNS, FTP, entre otros.